Del fracaso a la plenitud. Del fracaso a la plenitud. El camino verdadero del crecimiento, el camino del verdadero crecimiento en Cristo. Repito, del fracaso a la plenitud. El camino del verdadero crecimiento en Cristo Jesús. Muy bien, vamos a entrar entonces en el tema. A modo de introducción del mensaje de hoy vamos a decir que a lo largo de toda la Biblia, a lo largo de toda la palabra de Dios, Dios nos revela su anhelo de que sus hijos den fruto, de que sus hijos den fruto. No fuimos llamados, escucha esto con mucha atención, no fuimos llamados simplemente a existir dentro del cuerpo de Cristo, sino a crecer, madurar y producir, crecer, madurar y producir resultados que glorifiquen su nombre. En Romanos 8:28, un versículo muy conocido, se nos recuerda que Dios obra en todas las cosas para el bien de quienes le aman. Para el bien de quienes le aman. Y parte de ese obrar divino es llevarnos a una vida fructífera. Sin embargo, no todos, escuchemos con atención, estoy diciendo lentamente esto porque cada palabra pesa. Sin embargo, no todos los que están en la iglesia producen fruto. Y cuando digo en la iglesia, hago referencia al término en, esa preposición que significa dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia que, como hemos entendido, es el cuerpo místico de Cristo o el cuerpo universal de Cristo. No estamos hablando de un templo físico. Eso no es una iglesia. La iglesia somos nosotros. Jesús mismo nos habla de los diferentes niveles de productividad espiritual. Cuando en Marcos leíamos estos domingos atrás, Marcos 4:20, Jesús diciendo que algunos producen a 30, otros producen a 60 y otros producen a 100 por uno, Jesús nos estaba hablando allí de 3 niveles de fructificación que van increyendo, ¿sí? 3 niveles de fructificación que van en crecimiento. Dar el 30% del fruto no es una cosa anormal, no tenemos que tomarlo eso como una deficiencia, no. Lo importante es que exista esta dinámica de crecimiento y maduración en la vida cristiana, que vayamos avanzando en estos niveles, ¿sí? Lo que sí sería deficiente o lo que sí estaría faltando a esta dinámica es que nos quedemos estacionados en el nivel del 30 o en el no dar fruto. Eso sería lo más fatal que nos podría ocurrir, ¿sí? Ahora, ¿por qué se da esta diferencia de frutos? ¿Cómo podemos asegurarnos nosotros, personalmente, de ser árboles frondosos que glorifiquen a Dios con sus frutos y no ramas secas? Como Juan 15 que hemos leído, donde dice que el pámpano que en Cristo no lleva fruto, el pámpano o el sarmiento, ¿sí? Como se le suele llamar también a esa ramita que se desprende de la vid y que da la uva, ¿sí? El pámpano que no lleva fruto termina siendo cortado y echando al fuego, ¿sí? Bien, vamos a leer varias versiones de Romanos 8:28 para que podamos tener la plena seguridad de qué está hablando este texto y de que Dios es un Dios de planes y propósitos. Dios no es un Dios que ha dejado las cosas que ocurran al azar en la vida de sus hijos, sino que Él tiene planes, propósitos y tiene planes y subplanes inclusive para nuestras vidas. Romanos 8:28 dice en la Reina Valera, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo es impresionante la cantidad de cosas que dice dentro
de este mismo versículo. Primero, sabemos que a los que aman a Dios, o sea que si tuviésemos que hacer una exégesis de este pasaje, tenemos que analizar primero qué significa amar a Dios, ¿sí? ¿Qué significa que yo pueda ser clasificado o identificado como uno que ama a Dios? Segundo, dice que a los que aman a Dios, no a los demás, sino a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas, absolutamente todas. Eso es un término absoluto que incluye todas las circunstancias de la vida que pueda ocurrir en aquel que ama a Dios. Todas las cosas, las que son buenas para nosotros y las que no nos parecen tan buenas, inclusive esas nos ayudan a bien. Todas son para capitalizar alguna bendición de parte de Dios para nuestra vida. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí? Aquí nos está hablando entonces de que Dios llama con propósito. Veamos lo que dicen otras versiones bíblicas. Romanos 8:28 en la NTV dice, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Según el propósito que Él tiene para ellos. Ese es el punto que quiero resaltar, el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Veamos ahora la TLA, traducción del lenguaje actual. Dice, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. De acuerdo con su plan. Y la PDT, la palabra de Dios para todos, dice así. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que le aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. ¿Ok? Entonces está muy claro en estos pasajes. En este pasaje que hemos leído en todas estas versiones, está muy claro que Dios es un Dios de planes, que Dios es un Dios de propósitos, ¿sí? Y no solo Dios tiene un propósito, sino que tiene propósitos, subpropósitos y subpropósitos, ¿sí? Es decir, hay muchas cosas que están dentro del plan de Dios para sus hijos. Lo que hemos venido analizando y descubriendo desde hace varios mensajes atrás es que Dios tiene tres grandes propósitos expresados en estos tres niveles de fructificación que Jesús hablaba allí en Marcos 4:20. Un propósito es que lleguemos al 30% de fructificación, el otro propósito es que lleguemos al 60% y finalmente al 100 por 1. Recordando siempre, como les dije, que estar pasando por el primer nivel o el segundo nivel no es una deficiencia de crecimiento. No, 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 no. Es lo mismo que pensar que un niño que a los 5 años no se está comportando como una persona de 40. No, es normal que funcione como un niño de 5 años y que tenga las características físicas, emocionales, psicológicas, la estructura de un niño de 5 años. No le podemos pedir que funcione como una persona de 40 que ya ha madurado, ¿sí? Supuestamente, porque algunos alargan la adolescencia eternamente, pero si ha madurado, ¿sí? No podemos comparar una persona madura con un niño de 5 años, con un niño de 10 años, con un adolescente de 15 años. No podemos. Cada uno está en su estación, cada uno está viviendo un momento especial de la vida. Ahora, es muy llamativo estos tres niveles que les acabo de mencionar, 30, 60 y 100 por 1, que también lo veíamos en San Juan 15, fruto más fruto y mucho fruto, como también en la vida natural, desde el punto de vista social y psicológico, se entiende que el ser humano, hasta que llega a su estado de maduración, de madurez, ¿sí? A su estado de ser un ser sociable que entiende que lo es, esta persona pasa por tres estadios también. Primero, nace y es dependiente, 100% dependiente. Va creciendo y se va haciendo cada vez más independiente, al punto que llegan algunos a la edad de la juventud cuando creen que se pueden llevar el mundo por delante y son absolutamente independientes de todo el mundo. Eso lo que está revelando es que todavía no está madura esta persona. La persona que madura
que madura es una persona que entiende que es un ser social interdependiente, que nosotros lo necesitamos a él y él también necesita a la sociedad, ¿sí? Entonces son tres niveles también de maduración en el ámbito natural del ser humano, ¿sí? El ser humano nace, crece y se reproduce. Fíjense, esos tres niveles también, que en la parte biológica se lo tiene en cuenta también. Nace, crece, se reproduce y luego muere. Ese es el ciclo de la vida como se estudia en biología. Nace, crece y se reproduce. ¿Qué es lo que dice aquí el Señor? Que cuando nosotros nacemos de nuevo en Cristo Jesús, se espera de que nosotros también vayamos creciendo en estos tres niveles hasta que seamos reproductores, grandes reproductores, que demos mucho fruto. Juan 15, verso 2 y verso 5, como leíamos en los mensajes anteriores, decía fruto, más fruto y mucho fruto, refiriéndose a la vid, que es Cristo Jesús, el Padre, el labrador, que es el que limpia la vid, y nosotros que somos los pámpanos, esa ramita que también se le llama sarmiento, esa ramita que luego da el racimo de uva. Al principio, el primer racimito suele ser un racimito pequeño, un poco débil, de uvas pequeñas, y a medida que van pasando los años, la uva va dando más y más, cada vez frutos más abundantes, ¿sí? Y más fructíferos, valga la redundancia. Aquí es donde juega un papel muy importante, según leíamos en Juan 15, la poda. La poda. Muy bien, ahí estamos viendo la imagen justamente del racimo de uva. La poda. La poda es importante realizarla, a esta práctica, la de cortar en el ámbito natural, estamos hablando, la planta a nivel natural, para poder prolongar la vida productiva de la vid, ¿sí? Cuando el labrador va y corta, eso no es una cuestión caprichosa, ni tampoco se corta cualquier parte de la planta, sino que hay ciertas partes de esta planta, de esta vid, que van a ser cortadas para poder prolongar la vida productiva de la vid. Amén. Antes de que entremos en detalle a eso, quiero que recordemos los tres niveles de fructificación, porque los pasé muy rápidamente este domingo atrás, el domingo anterior que hablábamos sobre esto, y quiero que lo recordemos y lo tengamos presente. El primer nivel de fruto que se espera de nosotros, en Mateo 3:8 dice que debemos hacer nosotros fruto digno, digno de arrepentimiento. ¿Sí? Así que el primer nivel de fructificación tiene que ver con eso, con arrepentimiento. No puede dar la vid un segundo nivel de fruto o un tercer nivel de fruto, no puede llegar allá a aquel nivel de maduración y de producción máxima de su potencial, no puede llegar si no pasa por el primer nivel, ¿sí? Así que nadie puede tampoco avanzar hacia el segundo o tercer nivel que veíamos de fructificación en la vida cristiana si primero no pasa por este primer fruto, fruto digno de arrepentimiento. ¿Por qué no se puede? Porque fíjense cuál es el segundo fruto. En Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados, no están los textos allí porque estoy solamente recordando lo que estuvimos predicando domingos atrás. Mas ahora, dice Romanos 6:22, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que el arrepentimiento es fruto que se espera de nosotros y la santificación es fruto que se espera de nosotros. Entendiendo que la santificación, con ese sufijo sion, que significa acción, es la acción de santificarnos. ¿Y qué significa santificarnos? ¿Sí? De pronto aquellos que venimos de un trasfondo religioso católico pensamos por ahí que cuando hablamos de santos nos imaginamos una imagen de alguna persona que ya falleció y que vivió una vida muy religiosa y que de pronto hoy es un intercesor, que al quien le podemos rezar o pedir cosas para que interceda ante Dios. Esa es la imagen más o menos que tenemos generalmente los que venimos de un trasfondo cultural religioso católico. ¿Ok? Sin embargo, yendo estrictamente al significado de la palabra santo significa apartado. Una persona que está apartada al servicio de Dios en este caso, ¿sí? Eso es alguien que está santificado, alguien que se lo ha consagrado para el servicio a Dios.
Por eso es que en las religiones paganas, en las religiones politeístas, en todo tipo de religiones paganas, también a los sacerdotes que funcionan dentro de esas religiones se les llama santos. ¿Por qué se les llama santos? Porque esas son personas consagradas a la tarea del sacerdocio, a sus dioses, ¿sí? Por eso es que se les llama santo y está bien aplicado técnicamente el término. Ahora, la acción de santificarnos es un fruto que se espera de nosotros. ¿En qué sentido? En que Dios espera que nosotros tomemos, primero, cambiemos nuestra manera de pensar. Cuando hablamos de arrepentimiento, no estamos hablando de remordimiento, ¿sí? Remordimiento tiene mucha gente. En el mundo entero hay gente que sufre remordimiento y llora por remordimiento, pero no cambia su vida. La única manera de que cambie nuestra conducta es que cambie nuestra manera de sentir y de pensar. Y justamente la palabra arrepentimiento, que viene del griego metanoia, significa eso, cambio de manera de pensar. Es decir, cuando Jesús llamaba a sus compatriotas y a sus contemporáneos, los llamaba al arrepentimiento, lo que les estaba diciendo es, señores, si ustedes no cambian su manera de pensar respecto de Dios y del pecado, están perdidos. Y eso sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Necesitamos arrepentimiento cada día de nuestra vida si es necesario. Cambiar nuestra manera de pensar respecto del mundo, respecto de Dios, respecto del pecado. ¿Sí? Necesitamos cambiar esos paradigmas que venimos trayendo de la vieja vida, de la antigua vida, antes de Cristo. Venimos trayendo muchos paradigmas, muchos de ellos religiosos, culturales, que están fuera de la voluntad de Dios, fuera y lejos de la voluntad de Dios, ¿sí? Como este que les acabo de decir, de mencionar. Pensar que un santo es una persona que tiene una aureola en la cabeza, a quien nosotros le podemos rezar. No, eso no es un santo. Bíblicamente hablando, eso no es un santo. Una persona santa, bíblicamente hablando, es una persona apartada. Apartada del mundo, apartada del pecado, puesta al servicio de Dios, ¿sí? ¿Y de quién se espera que se tome esa acción? Es de nosotros. Dios no pasa por encima de nuestra voluntad. En ese sentido, Dios está esperando que sea yo quien decida ponerme a su servicio. Cuando yo me pongo a su servicio, decido apartarme del pecado, me llevo una gran sorpresa cuando lo quiero hacer con mis fuerzas naturales. Me doy cuenta que fracaso. Me doy cuenta que no puedo, ¿sí? El apóstol Pablo lo explica con todo detalle en Romanos capítulo 7, verso 15 hasta el 23. En la TLA lo hace muy bien, muy clarito, cuando dice, no entiendo lo que me pasa, porque lo que quiero hacer, lo que deseo hacer con todo mi corazón, no lo hago. Y lo que aborrezco hacer, eso es lo que termino haciendo. ¿Qué me pasa? Parece que estuviese loco. Entonces Pablo luego de ese autoanálisis que hace, de esa introspección que hace de lo que a él le ocurre, se da cuenta de algo. Dice Pablo, me doy cuenta que en mis miembros o en mi cuerpo hay una ley que se levanta contra la ley de mi mente, que es la ley del espíritu, ¿sí? Y esa ley que está en mi cuerpo es la ley del pecado, que se revela todo el tiempo, está batallando dentro mío contra la ley de mi espíritu, ¿sí? Eso es lo que le ocurre al ser humano en general, al Hijo de Dios fundamentalmente, que lucha y batalla todos los días con sus pensamientos y con sus apetitos carnales que son generalmente atrapados por pasiones desordenadas de la carne que lo quieren llevar al ser humano a la autodestrucción por causa de la práctica de pecado, ¿sí? Entonces necesitamos arrepentimiento, primer nivel de fruto, al 30%, ¿sí? O el fruto, como decía Juan 15, fruto, y luego más fruto. Más fruto. Segundo nivel de fruto es santidad, o mejor dicho, santificación. Esa sorpresa que me llevo de que no puedo yo santificarme o autosantificarme no es mala, ¿sí? No es mala del todo, vamos a decir, porque sí tiene una parte de mala cuando yo no me doy cuenta de algo, cuando yo no soy consciente de algo, de que yo no puedo vencer el pecado solo. Si yo no me doy cuenta de eso, voy a seguir intentando, voy a seguir intentando, voy a seguir intentando y voy a seguir fracasando, como le pasaba al apóstol Pablo. ¿Sí? Al final de ese texto de Romanos 7:15 en adelante, el apóstol Pablo se hace una pregunta después de manifestar cómo se siente, porque él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Se siente miserable.
Pablo por ese estado humano en el que se encuentra atacado por la ley del pecado que se manifiesta en su carne. Y luego viene la respuesta. Mas doy gracias a Dios por Jesucristo, porque sé que Él me ha librado. Sé que Él me ha librado. Allí Pablo lo que está haciendo es dar testimonio de lo que Jesús mismo dijo en Juan 14, cuando habló de la promesa del Espíritu Santo, y sus palabras fueron: no los dejaré huérfanos, sino que vendré otra vez a vosotros. Cuando Jesús dijo eso, no se estaba refiriendo a volver en la figura física en la que Él estaba, sino que Él vendría en el Espíritu y se derramaría sobre todo aquel que invocase su nombre. Porque Él dijo: vendrá el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Él vendrá en mi lugar. Es el Espíritu de Cristo que se derrama en cada uno de nosotros. Y por el poder del Espíritu Santo es que podemos vencer el pecado. Entonces, la santificación, el fruto que se espera de nosotros es que nosotros tomemos la decisión de apartarnos del pecado, porque ya ocurrió el primer fruto. Ya entendimos que no debemos vivir de determinada manera que desagrada a Dios, sino que tenemos que vivir en santidad. Como nos damos cuenta que solos no podemos, cuando lo intentamos con nuestra fuerza moral o carnal, ¿sí?, de apartarnos del pecado y fracasamos, es importante que rápidamente nos demos cuenta que sin el Espíritu Santo es imposible. Así que comienza a orar y a pedirle al Espíritu Santo que te llene cada día, que te ayude a controlar esos malos deseos, como dice Romanos 8, 13, 14. Allí lo puedes leer claramente, que por el poder del Espíritu es que podemos vencer las obras de la carne, ¿sí? Porque somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Muy bien, ahora, allí llegamos al segundo nivel. Tercer nivel, Hebreos 13:15. ¿Se recuerdan? Hebreos 13:15. Aquel que habla de frutos de labios que confiesan su nombre, el mejor de todos los sacrificios de alabanza, el fruto de labios que confiesan su nombre. ¿De qué estamos hablando allí? No estamos hablando de canciones. Cuando dice alabanzas, no se refiere a canciones cristianas para darle al Señor como si fuese ese el fruto que Dios está esperando. En la versión Castilian podíamos leer claramente que la mayor alabanza, la suprema alabanza que le podemos dar a Dios es cuando nosotros hablamos de nuestro Dios y de sus maravillas a otras personas. Cuando hablamos de Jesucristo a otras personas. Cuando ustedes se transforman en verdaderos embajadores llenos del conocimiento del Evangelio, que saben comunicar con toda certeza, con toda certidumbre y con mucho conocimiento las Escrituras a otras personas. Entonces ustedes están dando el tercer nivel de fructificación. Han llegado a conocer profundamente la voluntad de Dios. A estas personas Jesús allí en Juan 15 les decía: a los que llegaron a ese nivel de dar mucho fruto, dice: esta es la voluntad de mi Padre y en esto es glorificado. Así que pidan lo que quieran y os será dado. Es decir, que hay personas que piden y no reciben, lo explicábamos también domingos atrás, porque están en el primer nivel, todavía les falta conocimiento, pero el que llega al profundo conocimiento de la voluntad de Dios hará lo que dice Primera de Juan 5:13, 5:14, donde dice que puede pedir y recibir porque sabe pedir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces son tres niveles: arrepentimiento, santificación y finalmente ser testigos entrenados para la proclamación del reino de Dios. ¿Por qué decimos que la fructificación general, estos tres niveles en general, es un gran propósito divino para nuestras vidas? Básicamente por tres razones. Número uno, porque cuando un árbol madura y fructifica, esto quiere decir que ha llegado al máximo potencial de crecimiento. ¿Me está escuchando? Cuando el árbol madura, crece y se fructifica en el primero, en el segundo y en el tercer nivel, este árbol ha llegado a su máximo potencial de crecimiento. La fructificación, entonces, ¿qué es lo que revela?
revela tu crecimiento, mi crecimiento. Si yo soy una persona que me arrepiento a diario, ¿sí? Cuando digo me arrepiento a diario, quiere decir que a diario estoy entendiendo los conceptos que tienen que ver con el pecado, la santidad, con mi relación con Dios, mi intimidad con Él, etcétera, etcétera, mi relación con Dios, y voy cambiando mi manera de pensar para poder así cambiar mi manera de actuar, entonces estoy viviendo el proceso del arrepentimiento a diario, ¿ok? No es remordimiento, como dijimos, no es que ay, me siento mal porque no hago la voluntad de Dios. No, no, no. Así te puedes volver viejo sintiéndote mal y nunca tu vida va a cambiar. Si no cambias la manera de pensar, no cambia la manera de vivir. Eso está dicho por la palabra de Dios en Romanos 12:2, inclusive hasta la psicología dice, por cuanto el hombre piensa, siente y por cuanto siente, actúa. ¿Sí? Es clarísimo, clarísimo. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que revela los niveles de fructificación? Lo que revela es mi crecimiento y mi madurez como hijo de Dios, ¿sí? Y cómo Dios se va glorificando en mi vida por medio de esos niveles de fructificación. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así seáis mis discípulos. ¿En qué se glorifica a Dios? En que llevemos mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, dijo Jesús, propias palabras de nuestro Señor Jesucristo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, que una persona que no ha llegado a su máximo potencial de reproducción en cuanto a arrepentimiento, santidad y conocimiento de las Escrituras, todavía no ha llegado a llevar mucho fruto, todavía no es un discípulo maduro y completo. ¿Sí? Todavía no ha llegado a ese nivel, porque el texto dice, y seáis así mis discípulos. ¿Ok? ¿Qué somos antes? ¿Somos discípulos o proyecto de discípulos? Somos discípulos en entrenamiento, somos discípulos en crecimiento, pero todavía no hemos llegado al nivel máximo. Entonces, una razón, dijimos, de este gran propósito de Dios es que demos gloria a su nombre, que glorifiquemos su nombre. Glorificar a Dios no es una simple actitud de alabanza, de cánticos o de oraciones o por ahí, no sé, levantar las manos y gritar gloria a Dios o cosas semejantes. No, de eso no se trata glorificar a Dios. Glorificamos a Dios cuando nos transformamos en verdaderos discípulos de Jesucristo. Jesús dijo en Juan 8:31 y 32 que los verdaderos discípulos son aquellos que permanecen en la palabra. Aquel que permanece en la palabra conoce la verdad, y el que conoce la verdad será verdaderamente libre. Libre, libre de ignorancia, libre del desconocimiento de la voluntad de Dios y libre de todas las cosas que lo atan y lo inhiben para su crecimiento y fructificación. El segundo propósito es porque al fructificar estamos experimentando tres cosas maravillosas que Dios quiere que experimentemos en esta dinámica de crecimiento, ¿sí? Dios quiere que nosotros experimentemos. En el nivel 1, como dijimos, en el arrepentimiento, ¿qué es lo que nosotros experimentamos entre otras cosas? Pero lo más fuerte que experimentamos cuando nos arrepentimos y venimos ante el Señor humillados y humildemente pidiendo perdón por nuestros pecados. ¿Qué es lo que experimentamos en ese momento? Allí experimentamos la gracia y el perdón divino. La gracia y el perdón divino. ¿Por qué digo entre otras cosas? Porque cuando experimentamos la gracia y el perdón de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, en consecuencia, lo que nos embarga a partir de ahí es un sentimiento, realmente una emoción muy fuerte de paz. Paz. La paz se hace presente después de un acto de justicia o después de un acto de justificación. Allí se hace presente la paz. La paz de Dios
viene a nuestras vidas. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la paz, que es algo que voy a desarrollar en otros mensajes en adelante, la paz es algo sumamente importante que se hará presente en aquel corazón o vida que ha buscado a Dios en humildad y ha buscado al Señor en su gracia y en su perdón. El que ha experimentado gracia y perdón de Dios recibe paz. La paz se hace presente en su corazón. En el segundo nivel, en el nivel de la santificación, nosotros no podemos apartarnos del pecado si primero no sabemos qué es el pecado. Si primero no sabemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces lo primero que experimentamos después de la gracia y el perdón de Dios, cuando avanzamos al segundo nivel de fructificación, es conocimiento. Lo que acabamos de mencionar que Jesús le dijo a los judíos creyentes allí en Juan 8, 31 y 32. Cuando les dijo, si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos y dejar de ser meros creyentes, pues van a tener que permanecer en mi palabra. Y aquel que permanezca en mi palabra conocerá la verdad. Allí vemos entonces que lo segundo que viene luego de la gracia y el perdón es el conocimiento de la verdad. Esto es lo que se produce en el segundo nivel cuando decidimos santificarnos. Empezamos a conocer la voluntad de Dios a través de las Escrituras, empezamos a conocer la voluntad de Dios a través de la comunión con el Espíritu Santo que nos guía, ¿sí?, a toda verdad y justicia, es decir, nos va mostrando en el caminar diario qué cosas nos convienen o qué cosas no nos convienen en nuestra vida espiritual. Entonces, a partir del conocimiento, la experiencia de la comunión con el Espíritu Santo y la experiencia de entrar en el conocimiento de las Escrituras, de la voluntad de Dios escrita, ¿sí?, a partir de conocer esa voluntad de Dios buena, agradable y perfecta que dice Romanos 12.2, entonces es que se produce la santificación. No puede haber santidad o santificación, mejor dicho, sin conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Me explico? Por eso la persona que vive en ignorancia de la voluntad de Dios, aquella persona que no conoce las Escrituras, vivirá una vida lamentable, una vida frustrante, una vida triste, pobre en el espíritu. Esa es la realidad de muchos que son creyentes. Primer nivel, ¿recuerdan? Los 5 niveles que en otro momento les he enseñado sobre las relaciones que Jesús tenía con la gente. Oyente, creyente, discípulo, siervo y amigo. ¿Sí? Muchos han pasado simplemente de ser oyentes a creyentes y allí se estancaron. Allí se quedaron. Y allí están hace muchos años. Y no pasan a discípulos. ¿Por qué no pasan a discípulos? Porque no conocen la voluntad de Dios, porque no hacen la voluntad de Dios, no conocen el mandamiento de Dios para su vida, no conocen el propósito de Dios para su vida, no conocen los planes de Dios para su vida, no conocen absolutamente nada, no tienen comunión con el Espíritu Santo muchas veces, ¿sí? Entonces esto hace que esta vida cristiana se frustre. Cristianos frustrados, cristianos infructuosos, cristianos que muchas veces no avanzan, ¿sí? Es más, van de mal en peor como si fuesen impíos de este mundo. Y esa no es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial entonces desea que nosotros crezcamos, nos desarrollemos y fructifiquemos. Desde los primeros días de la creación, Dios viene hablando de la fructificación como parte de su diseño y de su plan para el hombre. Entonces, segundo nivel, santificación, que viene a partir del conocimiento. Y dijimos recién, cuando yo conozco la voluntad de Dios y quiero hacer la voluntad de Dios con mis propias fuerzas, me doy cuenta que no puedo, porque soy un pecador todavía, que tengo la ley del pecado metida en mi carne y que todo el tiempo se rebela contra la ley de mi mente, que es la ley del Espíritu. Y me doy cuenta que con mis fuerzas humanas, morales, no puedo vencer el pecado. Cada día el pecado me asedia, dice la palabra del Señor. Todo el tiempo el pecado me está asediando para ver de hacerme caer en algún momento en que yo baje la guardia, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? ¿De qué nos damos cuenta en este segundo nivel? Que necesitamos el poder del Espíritu Santo, que es el que vence el pecado.
El poder del Espíritu Santo es el que vence absolutamente las obras de la carne. Romanos 8:13, para aquellos que están escribiendo, ¿sí? Que están anotando. Romanos 8:13, allí dice claramente que es por el poder del Espíritu Santo que nosotros hacemos morir las obras de la carne. Entonces, este segundo nivel no se va a hacer presente en nosotros si no entendemos estas cosas fundamentales. No habrá santificación si no hay conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Sí? Y cuando haya conocimiento de la voluntad de Dios, no habrá santificación si no experimento el poder del Espíritu Santo en mi vida. Y para que yo pueda ser lleno del Espíritu Santo, simplemente lo debo pedir. Nada más. Dios no le niega su Espíritu a nadie. Para los que están anotando, Lucas 11:11, allí pueden leer exactamente cuando Jesús dijo que si nosotros siendo malos padres, si nuestros hijos nos piden un pedazo de pan, no le daríamos una piedra. Entonces Jesús dijo, en base a ese razonamiento, dijo, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no le dará su Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Amén. ¿Cuánto más? Sabiendo Dios que nosotros sin su Espíritu no podemos hacer nada, que separados de Él nada podemos hacer. Cuando Jesús dijo en Juan 15, refiriéndose a la relación del pámpano y la vid, y Él dijo que si el pámpano no está en íntima comunión con la vid, pues entonces nada va a lograr, no habrá fructificación, porque separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Entonces conocemos en el primer nivel la gracia y el perdón. En el segundo nivel, lo que venimos a conocer es la voluntad de Dios, a obtener conocimiento de la voluntad de Dios y el poder del Espíritu Santo para santificación. ¿Sí? Estas son 4 cosas que conocemos en estos 2 niveles. En el tercer nivel, en el nivel de la proclamación de ser un testigo entrenado para predicar la palabra del Señor, lo que venimos a conocer es el poder para ser testigos. ¿Recuerdan ustedes Hechos 1:8 cuando Jesús le habló a sus discípulos, cuando se los reunió ya para despedirse de ellos una vez que había resucitado y había estado 40 días con ellos? Después de resucitado, estuvo impartiéndoles conocimientos del reino de Dios durante esos 40 días, y el último día, antes de ser ascendido a los cielos, allí en capítulo 1 del libro de los Hechos, Jesús les dice en el versículo 8, luego de decirle que se quedaran esperando en Jerusalén, que esperaran en Jerusalén, que en pocos días iban a recibir algo. ¿Qué iban a recibir? La llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. Ahora, Jesús dijo en el verso 8 lo siguiente: y cuando venga el Espíritu sobre ustedes, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder y me seréis testigos. Estaba buscando acá en el plano del mapa el sector de Jerusalén que se encuentra por esta zona, y desde allí el evangelio se ha expandido, ¿sí?, hacia todas las naciones de la tierra, porque se cumplió esto que Jesús dijo precisamente, de que cuando viniese el Espíritu Santo recibirían poder para ser testigos y recibirían poder para poder hacer la obra del testigo. ¿Sí? Es decir, en este tercer nivel lo que experimentamos es la unción plena del Santo. Aquello que dice Lucas 4:18 cuando Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, libertar a los cautivos. ¿Sí? Cuando el Señor hablaba de esto y de predicar el año agradable del Señor, que luego dice la palabra de Dios en primera de Juan 2:20, que esa unción que Jesús recibió ahora está sobre nosotros, la iglesia. Aquellos que experimentan esos niveles altos de fructificación son personas que están viviendo la unción en plenitud, la llenura del Espíritu Santo a full en sus vidas, ¿sí? Y estas personas son testigos de las Escrituras, testigos, son conocedores profundos de la voluntad de Dios y la pueden comunicar con eficacia, con eficiencia a otras personas para que puedan también conocer a nuestro Dios Todopoderoso. Allí experimentamos entonces en este nivel la unción del Espíritu Santo en plenitud y la gracia para hacer la obra. Cuando hablamos de gracia, hermanos, hablamos del griego charis, que significa favor, y también dentro del concepto está favor inmerecido, ¿sí? Es decir,
Aunque yo no me lo merezco, Dios me escogió para hacer esta obra. Dios, dentro de esos propósitos, de esos planes, de ese diseño que Dios tiene preparado para la humanidad, Dios escogió que nosotros, sus hijos, fuésemos los comunicadores de su gracia, más allá de que lo merezcamos o no. Claro que muchos de nosotros, y por no decir todos, no lo merecemos, pero aún así Dios estableció que así fuese. Ni siquiera a los ángeles les fue dado este privilegio de predicar el Evangelio. Ni siquiera a los ángeles, en este tiempo de gracia, en este tiempo de dispensación, antes de la venida de Cristo, solamente la iglesia es el instrumento que Dios tiene en la tierra para comunicar su palabra, su evangelio a las naciones. ¿Sí? Por último, dentro de estos propósitos, número 3, la fructificación. Dijimos número 1, recién decíamos que eran varias razones de estos propósitos, y dijimos que en el número 1 era que nosotros llegásemos a dar el máximo de nuestro potencial en el crecimiento, que en este propósito nosotros pudiésemos experimentar el crecimiento a partir de, y la maduración a partir de la medida de nuestro fruto, ¿sí? Y el número 2 era que al fructificar estamos experimentando estas 3 cosas maravillosas, en estos 3 niveles, cosas maravillosas que se pueden presentar en nuestra vida, como la gracia, el perdón, el conocimiento de la voluntad de Dios, el poder sobre el pecado, el poder y la unción para ser testigo y la gracia de Dios para llevar a cabo su obra. Y por último, número 3, la fructificación es lo que Dios espera de nosotros los gentiles, para que nos sea dado a nosotros el reino de Dios, ¿sí? Y así poder pedir lo que querramos, que será hecho precisamente. Cuando decimos gentiles, para nuestros hermanos nuevos aquí en la iglesia que no entienden estos términos bíblicos, ser gentil significa no ser de la nación de Israel. Todo aquel que es de otra nación fuera de Israel se lo menciona en la Biblia como un gentil. Es decir, todos los que estamos prácticamente aquí presentes en esta sala somos gentiles, ¿sí? Aquí tenemos gente de España, de Estados Unidos, de Australia, de Argentina, de Chile, bueno, de distintas naciones. Todos nosotros que pertenecemos a naciones externas a Israel somos gentiles. Ahora, fíjense lo que dice la palabra de Dios en Mateo 21, 43. Mateo 21, 43 dice así: Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. ¿A quién le está hablando Jesús? A los judíos. ¿Qué le está diciendo a ellos Jesús? Les está diciendo algo muy fuerte. Les está diciendo que el reino de Dios, que hasta ese momento ellos lo tenían, les sería quitado. Y el reino de Dios sería dado a otra gente. Es decir, a extranjeros, a extraños, a foráneos, a personas que no eran del pueblo de Israel. Por lo tanto, está hablando de quiénes? De los gentiles. Está hablando de nosotros. Aquí Jesús estaba profetizando lo que iba a acontecer en el futuro. Jesús está profetizando lo que iba a ocurrir con Israel y con los gentiles. Hasta ese momento Israel se creía equivocadamente un reino elegido de Dios, una teocracia y un reino elegido por Dios y exclusivo, ¿sí? Que ellos eran dueños exclusivos de la presencia de Dios y Dios realmente lo que quería a través de Israel era darse a conocer a las demás naciones y que Israel fuera un faro para las naciones, cosa que no hizo. Cosa que no hizo porque Israel constantemente se volvía a sus dioses falsos, constantemente practicaba la idolatría, constantemente era rebelde con Dios e incrédulo. Entonces llegó un momento en que Dios dijo, basta, se acabó el tiempo de Israel y ahora viene un tiempo nuevo para las naciones y ese tiempo lo estamos disfrutando hace 2000 años. Hace 2000 años que el reino de los cielos se abrió para todos nosotros los gentiles y lo que Dios dice que nosotros íbamos a producir eran los frutos que ellos no produjeron. Ellos no se arrepintieron, ellos no se santificaron
y ellos no se transformaron en testigos de Jesucristo, testigos de Dios para las naciones. Por eso ahora nosotros somos los testigos de Dios para las naciones, por eso ahora nosotros somos ungidos por el Espíritu Santo, el poder de lo alto ha venido sobre la iglesia para que seamos testigos a las naciones. Atención, cuando digo ha venido sobre nosotros, entienda muy bien que el término nosotros es plural. Es decir, no es que ha venido el Espíritu Santo sobre los pastores. No, el Espíritu Santo ha venido sobre la iglesia. No ha venido solo sobre evangelistas, pastores, maestros de la palabra. No, 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 no. El Espíritu Santo ha sido derramado sobre todo el cuerpo de Cristo para que todo el cuerpo de Cristo esté dando este fruto de ser embajadores del reino de Dios en la tierra, ser un pueblo santo, un pueblo que ha sido adquirido a precio de sangre, que Dios lo transformó en un sacerdocio real para que dé testimonio a las naciones de quién es Dios. ¿Sí? De pronto algunos de ustedes dirán en este momento, bueno, pastor, pero yo no he llegado a ese nivel tan alto todavía, entonces, ¿qué hago mientras tanto? Mientras tanto, tú puedes hacer lo más básico, en el nivel del arrepentimiento. Recién dijimos, en ese primer nivel de crecimiento, arrepentimiento nos hace experimentar ¿qué cosa? La gracia y el perdón de Dios, que produce en nosotros paz. ¿Sabes cuánta gente en este mundo necesita paz? ¿Sabes cuánta gente necesita desesperadamente tener paz en su corazón, en su espíritu? El mundo está desesperado por paz. Recién escuchaba a las hermanas que van a tratar el tema de la ansiedad y ustedes vieron la entrevista que hizo Toña a esta persona, una persona cualquiera que cruzó en la calle y esta persona manifestando el tema de la ansiedad. Lo ha experimentado, dijo esta persona. ¿Saben cuánta gente está en ese estado? ¿Cuánta gente necesita una profunda paz? ¿Experimentar una profunda paz en su espíritu? Bien. ¿Quién ha experimentado eso? Aquel que se arrepintió de sus pecados y pidió perdón. Nada más. Todavía no tiene mayor conocimiento de las Escrituras, pero ya experimentó la paz en consecuencia de la gracia y el perdón de Dios que ha sido derramado sobre su vida. Si solamente tú le cuentas a otra persona esa experiencia que has tenido con Dios, ya estás siendo testigo del Señor a las naciones. Ya estás dando fruto. El fruto que Dios espera que tú des, que abras tu boca y comuniques del reino de Dios a otras personas. Cuéntale tu experiencia personal con Jesús a otras personas. ¿Sí? Cuando el apóstol Pablo fue llevado ante el rey Agripa, el apóstol Pablo era un doctor de la ley. Era una persona sumamente preparada en las Escrituras, con un conocimiento impresionante de la voluntad de Dios, tanto del conocimiento del antiguo pacto como del nuevo pacto. Al apóstol Pablo se le reveló el evangelio de la gracia en Jesucristo. Bueno, el apóstol Pablo es una eminencia en cuanto a revelación y conocimiento. Sin embargo, cuando fue llevado frente al rey Agripa, Pablo no eligió un sermón de esos sermones que son estremecedores para que el rey pudiese arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. No, Pablo simplemente dijo, te voy a contar mi experiencia con Jesús. Y comenzó a contarle al rey cómo había sido su encuentro con el Señor cuando él iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos, porque él había sido un perseguidor de la iglesia cristiana y de ser un tremendo torturador, perseguidor, verdugo de los primeros cristianos, Pablo se transforma en un paladín de las Escrituras, de la palabra del Señor para predicar el Evangelio por el poder del Espíritu Santo y ese encuentro que tuvo con Jesús camino a Damasco. Con que solamente le contemos a la gente lo que Jesús ha hecho con nosotros y en nosotros, eso es muy potente. A tal punto que dice que el texto bíblico dice que el rey Agripa le dijo a Pablo, Pablo, para, no sigas por favor, Pablo, no me sigas contando esto, porque vas a lograr que yo también me convierta a Cristo. Él no quiso. Agripa no quiso seguir escuchando, porque sabía que Pablo tenía razón. Y Pablo lo único que estaba diciendo era contar su testimonio. Lo único que estaba haciendo era contar su testimonio. ¿Te das cuenta lo potente que es eso? ¿Te das cuenta qué maravilla que es poder contarle a la gente que Dios perdonó nuestros pecados? Que la paz de Dios inundó nuestro corazón el día que le conocimos en su misericordia hacia nosotros. Es muy potente, amados. Tú no necesitas ser un teólogo,
Tú no necesitas ser una persona que conozca las 3 lenguas en que fueron escritas la Biblia, el arameo, el griego, el hebreo, para poder ser un gran comunicador. No, 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 no hace falta todo eso. Cuenta tu experiencia personal. Y ya allí, en el primer nivel de fruto, tú ya estás dando frutos del tercero. Ya estás adelantando, ya estás dando los primeros racimitos pequeños, quizás, ¿sí?, de lo que se espera de tu vida. Leamos, por favor, este mismo texto en la NTV. Mateo 21:43 dice: les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a una nación que producirá el fruto esperado. ¿Ese eres tú? Dios está esperando de ti un fruto, dice, el fruto esperado. Y en otra versión dice: les aseguro que Dios les quitará a ustedes el derecho de pertenecer a su reino y se lo dará a los que lo obedecen en todo. Ese es el fruto que Dios espera. Ese es el fruto, obediencia. Obediencia en esos 3 niveles. Obedece. La clave de todo en la vida cristiana está allí. Obediencia. Obediencia a Dios. No discutas con Dios. No te pongas necio. No confíes en tu propia prudencia. Confía en su sabiduría. Si Dios te dice arrepiéntete, arrepiéntete. Si Dios te dice bendice al que te maldice, bendice. Si Dios te dice perdona al que te humilla, al que te ultraja, perdona. Aprende a perdonar. No, pero todos presentamos razones, ¿sí?, para poder defendernos nosotros de... No, hermano, créele a Dios, déjate discutir con Dios y vas a edificar tu vida sobre la roca. Créele a Dios y tu vida será inconmovible. Tu casa será inconmovible. La casa, dijo Jesús allí en Mateo capítulo 7, al terminar el Sermón del Monte que comienza en el capítulo 5 de Mateo, Jesús dijo: todo aquel que oiga esta palabra, todo aquel que oiga, el que oye esta palabra y la hace, lo compararé a un hombre prudente que puso su casa sobre la roca. Y vinieron las tempestades, y vinieron las tormentas, y soplaron los vientos, y esa casa se mantuvo en pie. Mas aquel hombre, aquella mujer que no oye, ¿recuerdan la palabra oír? El significado. Aquel que no practica el Shama, aquel que no escucha para entender con el propósito de obedecer, aquel que se maneja de esa manera, dijo Jesús, lo compararé a un hombre imprudente que construyó su casa sobre la arena. Vino la tormenta, vinieron los vientos, soplaron contra aquella casa que estaba sobre la arena con ímpetu, y el desastre que sobrevino sobre la casa fue terrible. ¿Dónde estás construyendo tu casa? ¿Dónde estás construyendo tu vida? ¿Sobre qué la estás construyendo? ¿Cuál es el fruto que está dando tu vida en relación con Dios? ¿Qué dijo el Señor aquí? Le dará el reino y el derecho de pertenecer a Él a los que lo obedecen en todo. Te dará el derecho de pertenecer cuando tú le obedezcas en todo. Entonces tenemos mucho por qué trabajar, amados. Todos nosotros estamos en el camino de la santificación, todos, absolutamente todos, del primero al último, todos estamos trabajando en nuestra vida para poder conocer la voluntad de Dios y hacerla. ¿Sí? Todos. Debemos hacerlo de manera adecuada, sin perder tiempo, sin quemar etapas, pero sin perder tiempo, avanzando en esta dinámica de crecimiento y multiplicación de estos frutos. A estos, dijo Jesús, a estos que dan fruto, Dios responde y se manifiesta en ellos, porque se agrada de ellos. A estos Dios les responde sus oraciones. Fíjense lo que dice Proverbios 28:9. Proverbios 28:9 dice: Dios rechaza las oraciones de los que no le obedecen. ¿Será importante entonces dar ese fruto de obediencia? Me encuentro muchas veces, amados, ante este texto bíblico. No lo voy a decir por nadie puntualmente, porque esto es algo generalizado. Esto pasa en muchas familias. Muchas personas me dicen: en mi casa no hay paz porque mi esposa
hace esto y aquello y esto otro y más allá y más acá y me cuentan la vida de la esposa, las cosas que hace contra él y que lo que hace y lo que deja de hacer y lo que... Hablo con la esposa y me dice, lo que pasa es que mi esposo hace o deja de hacer y que hace esto y que me molesta por esto y por aquello y él no cambia, qué sé yo. Los dos parados en la misma postura. Los dos parados en la misma postura. El otro tiene la culpa. Por eso estamos como estamos. ¿Cuándo vamos a decir, yo soy responsable de lo que pasa en esta casa también? ¿Cuándo vamos a entrar en razón de que las cosas que ocurren donde hay dos personas, no hay una sola responsabilidad, hay dos responsabilidades? Inclusive hasta cuando hay violencia de una sola parte contra la otra. ¿Por qué? Porque la otra lo permite. Porque la otra lo permite. Tendrá sus razones por qué permitirlo, pero lo permite. Entonces, ¿queremos paz en el hogar? ¿Queremos que haya paz? ¿Que reine la paz? ¿Que reine la armonía? Tiene que haber justicia, amados. El fruto de la justicia es paz, dice el profeta Isaías. Tiene que haber justicia. ¿Qué es la justicia? Darle a cada uno lo que le corresponde y le pertenece. ¿Le estás dando a tu esposa lo que le corresponde y le pertenece? ¿Le estás dando a tu esposo lo que le corresponde y le pertenece? ¿Le estás dando a tus hijos lo que le corresponde y les pertenece? Cuando no practicamos esa justicia que Dios nos enseña en su palabra, entramos en estado de desobediencia. Y después vienes y me dices, pastor, ¿puede orar por mí porque a mí Dios no me escucha? ¿Sabe por qué Dios no te escucha? Por lo que dice este proverbio. ¿Qué dice el proverbio? Dios rechaza las oraciones de los que no le obedecen. Los que no lo obedecen. Entonces, ¿cuál es el primer acto de obediencia que Dios espera? Que te arrepientas. Que seas humilde. Que pidas perdón a Dios y a los demás también. Cuando empieces a dar esos pasos, entonces estarás dando los frutos que Dios espera de ti. Antes no los estarás dando. No te autoengañes diciendo, no, yo soy muy creyente. Yo sé, no, hermano, eso no te salva de los resultados que va a tener la desobediencia. Si no estás dando fruto, la palabra de Dios dice claramente que el que no da fruto será cortado y echado al fuego. No te autoengañes, ¿sí? Ni te molestes conmigo porque te digo esto. Si no te lo digo yo, como les digo siempre, no te lo va a decir el carnicero o el verdulero de la esquina. Esto te lo tiene que decir el pastor, ¿sí? Ay, es que el pastor me tiene desatendido porque no me atiende el WhatsApp. Aquí te estoy atendiendo, amados. Este es mi trabajo pastoral, predicarte la palabra del Señor para que tú entiendas la voluntad del Señor. ¿Me explico? Porque caemos en necedades a veces. En necedades. Aquí se congrega la iglesia para escuchar palabra de Dios. ¿Querés saber mucho más de palabra de Dios? El martes te espero todos los martes a las 18 horas. ¿Querés conocer más de palabra de Dios? Lee todos los días los devocionales que te enviamos todos los días a WhatsApp para que crezcas en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Querés seguir conociendo la palabra de Dios? Reúnete los miércoles. Ahora las mujeres abrieron las puertas a toda la iglesia en invitación para las próximas reuniones para que compartan aún hasta los varones. Entonces, no podemos decir, hermanos, que no estamos recibiendo de Dios, que no estamos recibiendo palabra, consejo de Dios. El problema está en nosotros. Somos nosotros los que tenemos que fructificar. Se espera de nosotros que demos esos frutos, esos 3 niveles de frutos. No tiene nada que ver eso, que lo vamos a entender en los próximos mensajes, con el fruto del Espíritu en nuestra vida. Eso es fruto del Espíritu en nuestra vida. El fruto que Dios espera de nosotros, de ti y de mí, es que vivamos en arrepentimiento, vivamos en santificación y vivamos siendo embajadores de su reino. Bien. La naturaleza del pámpano o el sarmiento inútil es no dar fruto. Ese pámpano que no lleva la uvita al final no da fruto. ¿A qué representa esto? ¿A quién representa esto? Esto representa a alguien que está en Cristo, por lo tanto, puede dar fruto, puede, porque tiene el vigor de Cristo en su vida, la savia del tronco de la vid verdadera que es Cristo, fluyendo sobre su vida, pero no quiere dar fruto. No quiere. No se quiere arrepentir, no se quiere santificar, no quiere ser testigo, no quiere. Está ahí porque algún beneficio recibe. Algún beneficio recibe, entonces ahí está.
Está en la iglesia porque algo está recibiendo, ¿sí? Y solo está para eso, para recibir, pero no da fruto, solo recibe. Mantiene una relación similar a lo que es una relación simbiótica parasitaria. Qué fuerte lo que está diciendo, pastor. Sí, es fuerte. Pero si no lo entendemos, si no lo practicamos, nos perdemos todo el plan de Dios para nuestra vida. Entonces, ¿qué quieres tú? ¿Una verdad incómoda o una mentira que te haga feliz? ¿Qué quieres? ¿Vivir engañado? Cristo no vino para eso. El Señor vino para traernos la verdad y para que esa verdad nos haga libres. Amén. Dijimos entonces que la naturaleza del pámpano o del sarmiento que no lleva fruto es no dar fruto. Esa es su naturaleza, no da fruto. No porque no pueda, sino porque no quiere. Está para recibir y no para dar. Eso es lo que piensa la persona que se mueve en esa dimensión infructuosa. Ahora, si no da fruto el primer año, ese sarmiento, estoy hablando en términos naturales, si no da fruto el primer año, escuchen muy bien esta parte, si no da fruto el primer año, ese pampanito que viene saliendo de la vid, ese tronquito, nunca dará los otros años fruto. Nunca. ¿Por qué? Porque los frutos de la vid se producen en los brotes nuevos, en la madera de un año. Esto es información agronómica. ¿Estoy diciendo bien? ¿Agronómica? Sí. Agronómica. Los agrónomos son los que enseñan sobre esto de la planta de la vid y cómo se tiene que podar para que dé fruto en abundancia. Y en agronomía, en estas ciencias que estudian el cultivo de las plantas, ¿sí?, se enseña este principio, que el pámpano que no da fruto el primer año, inmediatamente se lo corta. ¿Por qué? Porque el pámpano que da fruto es el fruto del año. Madera del año, así es como se le llama técnicamente, madera del año. Por lo tanto, si no dio este año, tampoco va a dar el siguiente, ni el siguiente. Entonces, ese pámpano, esa rama que está puesta allí en la vid, lo único que está haciendo es chuparle energía a la planta, pero no está dando ningún tipo de fruto. Por eso, el conocedor, el agrónomo, el labrador de estas vides, ¿qué es lo que hace? Automáticamente lo corta. Esa poda, ¿saben cómo se llama? En el ámbito campesino, en donde se cultiva, se llama poda de fructificación. Fíjense qué llamativo esto. Poda de fructificación. ¿Por qué? Porque esta es la poda que equilibra la producción de fruta y la renovación de la madera fructífera, es decir, la madera del año. Se la llama poda de fructificación. Por lo tanto, cuando se quita un pámpano viejo, ¿sí?, un pámpano que ya en el año no dio fruto, que no va a dar ni este, ni el próximo, ni el que sigue, cuando se lo corta, no es solo por un capricho de que, este no sirve, entonces lo corto y lo echo al fuego. No, es un tema de salud reproductiva y de fortaleza y vigor de los frutos de aquellos pámpanos que sí están dando fruto. Cuando cortamos esas ramas en la planta de la vid que están chupando energía, que están chupando savia, que están viviendo del tronco, pero no dan fruto, lo que estamos haciendo, básica y lo más importante que se está produciendo es que estamos limpiando la planta de todo lo que no fructifica y cuando la limpiamos fortalece al pámpano que da fruto. Es decir, que estamos cuidando la planta, estamos cuidando el pámpano que da fruto, y estamos cuidando la salud reproductiva de esta planta para que vaya creciendo en los próximos años. ¿Y cuál es el fin del pámpano inútil? ¿Qué dice el texto de Juan 15? Se lo corta, se seca y se lo echa al fuego. Esto representa a una persona que estuvo en Cristo, que estuvo en la iglesia, pero nunca decidió dar fruto, en primera instancia, fruto digno de arrepentimiento. Por lo cual, aquella persona que no da el primer fruto está impedido
de dar el segundo y el tercer fruto. Recién les dije anteriormente que les iba a explicar más profundamente esto, de que aquel que no se arrepiente no se puede santificar ni puede fructificar en el tercer nivel. Aquí lo entendemos claramente. Dios lleva a cabo, porque Dios es el labrador. Yo no corto a nadie en la iglesia, el que corta es Dios. Dios corta lo que no da fruto. ¿No hay fruto? Dios lo corta. ¿Qué pasa con el que corta? Se seca. ¿Qué pasa con el que se seca? Termina en el fuego. Como siempre digo, eso no se parece al paraíso, ¿eh? Eso no se parece al cielo. El fuego. Veamos ahora la más terrible de las manifestaciones de la naturaleza de quien no da fruto. Estamos viendo aquí una que tiene oportunidad todavía de dar fruto. El pámpano que no da fruto, si se arrepiente, puede llegar a cambiar su realidad. Pero ahora vamos a ver a alguien que está impedido de dar fruto. Mateo 13:24 dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró semilla buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, escuchen bien, con atención lo que dice, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña, la mala semilla. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos a la cizaña? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Amén. Por lo tanto, Jesús le dijo en esta parábola, cerró esta parábola diciendo, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Otra vez el fuego, otra vez el fuego. Pero recoged el trigo en mi granero. A ver si podemos compartir la imagen de ese campo. Ese campo que les vamos a mostrar allí en esta imagen es un campo de trigo que entre el trigo ha crecido la cizaña, que es la que se ve más verde en esa imagen. ¿Sí? ¿Ven que hay unas plantas que son verdes, verdosas y otras que están amarillentas? Bien. Pero cuando ustedes miran la espiga, ¿pueden diferenciar en las espigas? ¿Vieron que son casi iguales? La espiga de trigo tiene el fruto, que es el trigo mismo. Pero la cizaña no tiene nada. Tiene la espiga, pero la espiga está vacía. No tiene fruto. Esa es la diferencia. Dijo Jesús en Mateo 13:26, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña. ¿Qué diferencia entró entonces el trigo de la cizaña? ¿Dónde está la diferencia? Si en la apariencia son iguales prácticamente. Lo que diferencia, amados, es el fruto. El fruto. Esa es la gran diferencia. El fruto se diferencia de la cizaña no por la apariencia, porque son muy parecidos, sino por el fruto. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿a qué tipo de personas representa la cizaña? Porque yo no quiero ser cizaña. Posiblemente yo me estoy autopercibiendo cristiano y resulta que soy cizaña. Puede ser que nos estemos autopercibiendo cristianos y estemos autoengañados creyendo que somos cristianos y en realidad somos cizaña. Sí, sí que puede pasar. ¿Y cómo nos damos cuenta? Cuando no hay fruto en nuestra vida. Lo dice clarito el texto. Porque el que es trigo lleva fruto. La cizaña no da fruto. No se arrepiente. No tiene cambio de vida. No se aparta del pecado. No se llena, no busca el conocimiento de Dios y de su voluntad para hacerlo.
¿Me están escuchando? ¿Estamos entendiendo la diferencia? Yo no quiero ser cizaña. Yo quiero ser trigo. Entonces tengo que llevar fruto. ¿Qué cosas caracteriza la cizaña? Características. Características. Personas que parecen, pero no son. Esa es una de las características de la cizaña. Parece trigo, pero no es. Típico del religioso. El religioso dice ser cristiano, parece cristiano, pero es religioso. No tiene un encuentro personal con Dios, solo practica una religión. No tiene un estilo de vida incorporado en sí mismo porque ha conocido realmente a Dios y su palabra. Hay gente que guarda las formas, pero en el fondo, no hay vida de Dios. Parece, pero no es. Hay gente así. Lamentablemente, son los más, quizás. Mucha gente que se autopercibe y se autoengaña pensando que son hijos de Dios y son hijos del diablo, como decía el texto. La cizaña, porque después cuando el Señor Jesucristo enseña sobre esta parábola y la explica, dice, las cizañas son los hijos del diablo. Son los hijos del diablo. Pero ¿cómo es posible? Puede haber entre los hermanos en la iglesia o entre los convivientes en la familia o entre la misma sociedad en la que estamos, ¿pueden haber hijos del diablo conviviendo con hijos de Dios? No dice la palabra de Dios. Cuando Jesús le habló a sus discípulos, le dijo, yo los elegí a ustedes y uno de ustedes es diablo. ¿Quién era el diablo entre los apóstoles? Judas. La palabra diablo significa traidor. Uno de ustedes es traidor, uno de ustedes es diablo. Ahora, lo más asombroso, amados, que también le pasa a la cizaña estas cosas, lo más asombroso es que Judas, según las escrituras en el libro de Salmos, dice que era el mejor amigo de Jesús. De entre los 12, Judas era el mejor amigo de Jesús. ¡Oh, qué fuerte eso! ¡Qué fuerte eso! Yo he predicado eso en otro tiempo y ustedes saben que en el canal de la iglesia allí pueden encontrar todos los mensajes. Busquen ese mensaje. Judas, el mejor amigo de Jesús. Van a encontrar 2 mensajes de eso. ¿Cómo es posible que alguien que manifestó amistad a Jesús, y Jesús a él, por supuesto, llegara a terminar perdiéndose de tal manera que se transformara en un diablo? ¿Qué fue lo que hizo que Judas terminara en esas condiciones? Porque no dio el primer nivel de fruto. ¿Cómo es posible eso? Claro que no, porque Jesús mismo, la misma escritura dice que Judas robaba de la bolsa que él administraba. Cada día que podía sacaba de la bolsa de Jesús, del ministerio de Jesús. Él llevaba la administración, la tesorería, y sacaba dinero, hurtaba dinero de la bolsa, ¿sí? Tanto dinero sacó que se pudo comprar un campo con ese dinero. Imagínense la cantidad de dinero que robó, que se pudo comprar un campo con ese dinero. Y eso lo practicó durante 3 años. ¿Qué es eso? Eso es un pecado inconfeso, sin arrepentimiento. Nunca se arrepintió de eso, nunca confesó ese pecado, nunca pidió perdón por ese pecado. Lo practicó hasta el último minuto de su vida. ¿Por qué? Porque los sacerdotes y los fariseos lo llamaron a él y negociaron con él la entrega de Jesús. Y por solo 30 monedas de plata traicionó al maestro. Por el amor desmedido al dinero que él tenía en su corazón. ¿Te das cuenta hasta dónde te puede llevar un pecado inconfeso que al principio es insignificante? Quizás no pasa nada porque nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta que estoy sacando de a poquito de la bolsa
Pero él sumaba, todos los días sumaba, hasta que logró comprarse un campo con ese dinero. Pecados ocultos, pecados inconfesos, pecados sin arrepentimiento. Practicados durante todo ese tiempo, terminaron abriéndole el corazón al diablo, porque dice la palabra de Dios que en ese último minuto, en la última cena, antes de que Jesús fuera prendido para ser crucificado, dice la palabra de Dios que el diablo se le metió a Judas y entonces fue y lo entregó a Jesús. Ahí vemos la cizaña. Nunca dio el primer nivel de fruto. Nunca se arrepintió. Característica de la cizaña, personas que parecen y no lo son. Otra característica, personas que están pero no son parte. ¿Vieron que hay gente que siempre está, pero nunca es parte, nunca participa, nunca quiere manifestarse, nunca quiere exponerse, nunca quiere ser parte de algo en la iglesia, nunca quiere servir, nunca quiere... No, él chupa nada más, chupa los beneficios de estar en la iglesia, pero no da fruto. La cizaña tiene esa característica, no da fruto. También representa a personas que solo están por algún beneficio social o económico. Usted va a decir, pero ¿cómo puede ser posible que haya gente así en la iglesia? Claro que sí. Hay iglesias que tienen desarrolladas áreas de acción social, de ayuda social y demás, y hay personas que van a las congregaciones, se congregan y van a los cultos solo porque reciben un beneficio material en sus vidas, pero no van a buscar a Dios. Me pasó estos días atrás que me llama una persona desesperada. Me dice, pastor, hace 4 días que no tengo comida. Hace 4 días que no tengo qué comer. Me estoy muriendo de hambre. Pastor, lo encontré en Facebook, encontré su teléfono y por eso le estoy escribiendo para ver si usted me puede dar una ayuda. No sé qué hacer. Viajé hasta aquí, a esta ciudad, desde lejos, vine desde Córdoba a esta ciudad a buscar trabajo y no encuentro nada. Metí currículum por todas partes y no encuentro absolutamente nada y hace 4 días que no como. Ok, entonces yo no conocía a la persona y le digo, ¿tú conoces a Cristo? ¿Tú sabes algo del Señor? A mí lo que más me interesaba era llevarlo al Señor para que el Señor empezara a hacer un milagro de restauración en esa vida y no solamente tuviera alimento material, sino que tuviese alimento espiritual, que es el más importante, y luego también la asistencia material. Y que Dios le abriera puertas laborales, etcétera, etcétera. Porque realmente ahí está la bendición. Bueno, y esta persona me dice, sí, yo soy creyente, me congregué 3 años en una iglesia en Córdoba, 3 años me congregué, pero mi mamá falleció en la pandemia y yo me enojé con Dios. Mm, Muy inteligente, ¿eh? Te enojaste con Dios. Ok. Y le pregunté, ¿qué pasó? Y desde entonces no me congrego. Ah, ok. O sea que tú estás viviendo las consecuencias de tus decisiones. Ni más ni menos. Lo que él estaba viviendo en estas circunstancias tan caóticas en las que estaba son las consecuencias de justamente las malas decisiones en la vida. Una de las peores decisiones que podemos hacer, hermanos queridos, es enojarnos con Dios. Si tú no entiendes a Dios en su tratamiento con tu vida, no te enojes con Él. No te enojes con Él, porque nosotros somos los limitados aquí. Nosotros somos finitos de aquí, pero Dios no. Los pensamientos de Dios son supremos, son altísimos. No los podemos comparar con los nuestros. Si tú amas a Dios realmente, todas las cosas te van a ayudar a bien. Todas las cosas te van a ayudar a bien, hasta las que te parecen malas te van a ayudar a bien. Todas, absolutamente todas. Entonces le digo a este muchacho, mira, me preocupa tu situación que no hayas comido en estos 4 días. Te voy a decir dónde tienes que ir para recibir asistencia social, pero ahora, para que comas en este momento, salgas de esta situación, te alimentes ahora en este momento, te voy a hacer una transferencia. Y le hice una transferencia de dinero que no tenía prácticamente. ¿Sí? Entonces le hice una transferencia. Y le dije esto. Mira, hermano, le dije, este dinero simplemente es para salir del paso. No te puedo dar mucho más porque no tengo dinero. En este momento no lo tengo. Pero tú necesitas a Cristo. Tú necesitas buscar al Señor, hermano. Tú necesitas acercarte a Dios. Así que, mira, yo ahora no te voy a estar hablando de eso porque tienes hambre.
Ve a llenar tu estómago, llénate, come, aliméntate y luego, si tú quieres realmente que Dios te ayude a salir de esta situación y volver al Señor en tu relación con Él, llámame de nuevo y vamos a hablar de eso. ¿Ustedes lo vieron? ¿Alguno de ustedes lo vio? Yo tampoco lo vi. Nunca más lo vi. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué el hombre vive como vive? ¿Por qué el hombre pasa muchas veces por situaciones por las que pasa? No son ni más ni menos que las consecuencias de sus malas decisiones. Si decidimos dar fruto en nuestra vida cristiana, entonces las cosas cambiarán. Pero aquel que no da fruto será cortado y echado al fuego. Esas son las consecuencias. Y en el caso de la cizaña, comparado con el pámpano, ambos tienen la misma naturaleza. No dan fruto. El pámpano inútil no da fruto. La cizaña no da fruto porque no está en su genética dar fruto. Está impedida de dar fruto. En cambio, el pámpano no. El pámpano en su genética debe llevar fruto, pero no quiere. Entonces está el que no da fruto porque no puede y está el que no da fruto porque no quiere. Dios nos libre de ser cualquiera de los dos. Porque ¿qué dijo Jesús que iba a pasar con la cizaña? Al final de la siega se lo iba a atar y se lo iba a echar al fuego. O sea, dos naturalezas comunes, no dar fruto y un fin común, ir al fuego. No queremos ese fin para nuestra vida. Jesús dijo estas palabras en Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para. Preposición para, ¿qué significa? Propósito. Este es el propósito para tu vida, dice el Señor aquí en este texto. Para que vayáis y llevéis fruto. Y no una vez, sino que vuestro fruto permanezca. Que llevemos una vida fructífera permanente. Y luego, fíjense el cómo cierra el texto, que esa es la partecita que le gusta a todo el mundo. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Quiero yo que eso se haga realidad en mi vida? Claro que lo quiero, por supuesto que lo quiero. Pero esto viene en un paquete con condiciones. ¿Sí? Muchas veces la gente solo quiere pedir y recibir. Pero aquí el Señor nos está poniendo con toda claridad condiciones. Si no das fruto, no pidas, porque estás desobedeciendo. ¿Y qué leíamos en Proverbio? Al que desobedece, Dios no lo escucha. Entonces, ¿quieres pedir y recibir? Da fruto. Y permanece dando fruto. Comienza hoy mismo. Ahora mismo comienza. Enciérrate en tu cuarto, como dice Mateo 6:6, y habla con Dios en secreto. Y dile al Señor, Señor, me arrepiento de haber vivido equivocado. Me arrepiento de haber pecado, Señor, a lo largo de mi vida. Me arrepiento de todos mis malos comportamientos, mis malas conductas, mi mala manera de pensar, de sentir, de actuar. Me arrepiento, Señor. Te pido perdón, Señor, por todos mis errores, mis pecados, mis malas decisiones que han traído consecuencias desastrosas sobre mi vida. Perdóname, Señor. Límpiame de mi pecado y seré limpio. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hoy es el día, no mañana. Hoy es el día. Esta es la hora. Tú no eres dueño del mañana, ni siquiera del minuto que viene. Hoy ponte a cuentas con Él y comienza a proyectar tu vida hacia la maduración, hacia la multiplicación, hacia el crecimiento. Proyecta tu vida en Cristo conforme a su voluntad. ¿Dices amén? ¿Has comprendido el mensaje?
lo hago lo más simple que puedo el mensaje, para que lo podamos comprender y practicar. Comprender y practicar. Porque si no se te va a ir la vida y no vas a dar fruto. Amado, que el Señor nos bendiga. Preparemos nuestro corazón para el próximo domingo porque se viene un mensaje tremendo. Si Dios me da vida para compartírselos, allí estaremos el domingo entendiendo cosas todavía mucho más hermosas que tienen que ver con la vida del Espíritu. La vida del Espíritu que nos llenará de una vida de fruto. Frutos abundantes que el Señor quiere que nosotros experimentemos. Amén. Oramos al Señor y damos gracias en esta tarde. Padre bueno, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, te doy gracias en esta hora por permitirnos, Señor, compartir este tiempo en familia, Señor, aquí en la iglesia. Gracias por los hermanos que están aquí en Zoom, los que están aquí en la sala y los que están allí en YouTube viendo este mensaje, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que esta palabra, Señor, se haga carne en nosotros, realmente la podamos incorporar en nuestra vida y vivir tal como tú nos has enseñado en esta tarde. Señor, queremos vivir esa vida fructífera, bendecida que tú tienes para nosotros, esa vida abundante que comienza desde el día mismo que conocimos a Cristo. Señor, la queremos experimentar en este tiempo. Padre, gracias te doy por todos mis hermanos que han estado atentos, Señor, en esta tarde, que han estado oyendo realmente esta palabra, Señor, porque sé que no volverá vacía y dará fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. A ti damos la gloria, Señor, por esto y oramos para que sea tu Espíritu Santo quien nos llene, quien nos dé el poder para vencer el pecado, para conocer tu voluntad y para crecer en unción, Señor, para finalmente ser testigos potentes en tus manos del Evangelio de Jesucristo. Muchas gracias, papá. A ti damos toda gloria y toda honra en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, Señor, y amén.